En este punto hablamos con Miguel Lorente, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada. Buenas tardes para hablar de este asunto. Sí, sorprende porque el propio Tribunal Supremo en la sentencia reconoce que ha habido un impacto psicológico que puede ser debido al abandono de las niñas. Pero el abandono de las niñas no existe ninguna evidencia científica que indique que ese abandono durante un número de horas pueda producir un impacto psicológico emocional que necesite 22 sesiones para recuperarse. En cambio, la evidencia científica sí nos dice que el haber sido testigos de esa violencia y haber permanecido un tiempo con el cadáver de la madre, que en cualquier caso sería consecuencia del homicidio del padre, sí puede producir un trauma psicológico que necesite esa atención. Por lo tanto, sorprende que se haya descontextualizado, que no se haya tenido en cuenta que en la propia situación de violencia previa al homicidio también habría generado un problema que se habría agravado y potenciado con el homicidio. Hay que destacar que las menores de 2 y de 4 años estuvieron más de 7 horas solas en el domicilio con el cuerpo de su madre, con lo que esto puede implicar. Claro, es que eso es la clave también para que nos sorprenda la decisión. Estar a solas con el cadáver de la madre es consecuencia del asesinato de la madre. No están solas viendo la tele o en otras circunstancias. Por lo tanto, bien de manera directa, habiendo presenciado esa situación o sin haberla presenciado como consecuencia de haber compartido ese tiempo con el cadáver de la madre, con esas características además del homicidio, con unas 83 puñaladas, según se recoge en la sentencia, pues vemos que el impacto que han sufrido es directamente ocasionado por la situación de violencia y por el homicidio. ¿Esta sentencia podría considerarse un paso atrás en la protección de los menores víctimas de la violencia machista? Espero que no, pero no debemos de permitirlo. Creo que debemos de entenderla como una descontextualización, un error, porque además la jurisprudencia del Tribunal Supremo estaba siendo muy avanzada precisamente al incluir la perspectiva de género en sus resoluciones. Yo creo que ha sido más un problema técnico formal, una descontextualización de la violencia en el sentido de que no la han situado en una situación de violencia de género previa, que un paso atrás como tal. Es algo sobre lo que debemos de reflexionar y debemos de impedir, porque, insisto, el informe de sanidad que se pide como argumento para justificar el daño psíquico no demuestra el daño psíquico, demuestra una alteración presente, pero la causa de ese daño psíquico no lo dice un informe de sanidad, porque aunque lo diga, es de libre apreciación por parte de la persona que juzga. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que entendamos que si entiende que hay un daño psíquico capaz de haber sido producido por el abandono, eso es algo excepcional y que lo excepcional no puede justificar ni ocultar lo normal. Y por otra parte, hay un fallo en el sistema. El sistema, durante todo el proceso de enjuiciamiento, no ha mirado para que esté presente ese informe de sanidad. Por lo tanto, ese fallo del sistema no puede ser sufrido por las víctimas, cuando además tenemos elementos objetivos para subsanarlo, ya que reconocemos que hay un daño psíquico, reconocemos que ha habido una atención psicológica, y lo que no reconocemos es que ese daño psíquico que ha requerido esa atención psicológica ha sido debido al homicidio y a las consecuencias del homicidio de la madre. ¿Y cómo se pueden evitar estos fallos? ¿Cómo se puede evitar que vuelva a suceder? Pues básicamente es la formación, y es algo que también el Consejo General del Poder Judicial viene haciendo y de manera muy constante. Al final son problemas de no considerar las características específicas que tiene la violencia de género, que es una violencia cuyo objetivo principal es el control de las mujeres, no es el daño ni la lesión. El daño y la lesión son elementos para conseguir ese control, y que como parte de ese control utiliza a los niños y niñas. Es decir, ellos forman parte del juego que el agresor establece a través de la amenaza, a través de la intimidación, a través incluso de la violencia directa sobre niños y niñas, para conseguir ese control. Por lo tanto, si no somos conscientes de que todo ese proceso genera un impacto emocional que se ve agravado hasta un extremo terrible cuando se produce el homicidio, estamos aplicando la justicia de una manera incorrecta. Por lo tanto, esa formación y esa exigencia de responsabilidad creo que es fundamental. Si le parece, antes de terminar, vamos a escuchar las declaraciones que ha realizado el vicepresidente de la Junta de Castilla y León sobre la ley de violencia de género. España es el único país en el que hay una ley que recoge incentivos perversos para que desalmadas utilicen una ley para instrumentalizarla en procesos de divorcio para obtener ventaja en la obtención de la custodia de sus hijos.
Señor Lorente, ¿qué le parecen estas declaraciones? ¿Cómo las valora? Pues me parece inadmisible y además me parece una instrumentalización de todo lo que son los mitos y estereotipos para jugar contra la violencia de género. En violencia de género no hay mujeres desalmadas que utilicen la denuncia para obtener ventajas en el divorcio o en la separación. No hay, porque sabemos que todas las denuncias que se producen, alrededor de unas 140.000 cada año, representan el 25% como mucho de todas las situaciones de violencia que existen. Pero otra parte, los informes del Consejo General del Poder Judicial, que yo le recomendaría que se los leyera, recogen cómo cuando una mujer pone una denuncia no pide medidas relacionadas con el uso del domicilio, la custodia de los niños o de las niñas, ni nada parecido a lo que se insinúa cada vez que se habla de una denuncia por violencia de género. El conjunto de solicitudes de carácter civil que se piden alrededor de una denuncia no supera el 5% de todos los casos en los que hay una denuncia. Por lo tanto, no es admisible, y con la responsabilidad que tiene una posición política como la suya, debería de exigírsele responsabilidad, porque está potenciando toda una visión de odio alrededor de lo que es la violencia de género, haciendo creer que las mujeres están instrumentalizando las denuncias para hacerle daño a los hombres, para hacerle daño a los padres. Creo que la responsabilidad que adquiere un puesto político de esas características debe de llevar a actuar con conocimiento y no a utilizar su ideología para confundir y generar más odio en la sociedad. Pues muchísimas gracias, Miguel Lorente, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada. Gracias por atender al canal 24 Horas. Muchas gracias.